Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante: cómo responde el cuerpo a las lesiones. Vamos a explorar un sistema de respuesta a emergencias que está altamente coordinado y que literalmente nos salva la vida a diario. Hablamos de la inflamación aguda. A ver, lejos de ser un simple síntoma molesto que queremos tapar con pastillas, es una batalla biológica perfectamente orquestada. Vamos a desglosar exactamente cómo el organismo detecta el daño, llama a las tropas y empieza a limpiar el campo de batalla. Bueno, para no perdernos pasamos rápidamente por nuestra hoja de ruta. 1. Concepto y cambios vasculares. 2. Reclutamiento celular y fagocitosis. 3. Mediadores inflamatorios. 4. Inflamación aguda y exudados. Y para terminar, el punto 5. Abscesos, empiemas y úlceras. Arrancamos con el primer bloque. Punto 1. Concepto y cambios vasculares. Asegurando el perímetro. Para entender todo lo que viene después, hay que dejar súper clara esta idea. La inflamación aguda no es el enemigo. De hecho, es un mecanismo protector absolutamente vital. Su único objetivo es enviar las defensas de nuestro cuerpo, cosas como leucocitos y proteínas del plasma, exactamente al lugar de la agresión. ¿Para qué? Pues para detener al invasor, ya sea una bacteria o una toxina, y luego limpiar todos los escombros para que el tejido pueda sanar adecuadamente. Y lo alucinante es que todo esto sigue un orden cronológico súper estricto. Imaginad que os hacéis un corte. En cuestión de segundos hay un espasmo defensivo, una vasoconstricción brevísima, pero casi de inmediato ocurre todo lo contrario. Una vasodilatación masiva. Los vasos se ensanchan de golpe, llevando más sangre a la zona y por eso se pone rojo y caliente. Y aquí viene la magia. Los vasos aumentan su permeabilidad. Básicamente abren sus puertas para que un líquido rico en proteínas, que llamamos exudado, escape hacia el tejido, provocando la hinchazón o edema que todos conocemos. Los vasos se adaptan, literalmente para dejar salir a las tropas. Pasamos al punto 2. Reclutamiento celular y fagocitosis. El envío de tropas. Vale, veamos cómo es esta secuencia a nivel celular. Es una misión táctica impecable. Con el flujo sanguíneo ralentizado por culpa del edema, los leucocitos sufren lo que llamamos marginación. Se van apartando hacia las paredes del vaso. Luego empiezan el rodamiento, que es tal cual dar volteretas sobre la pared hasta lograr una adhesión firme, quedándose pegados. Una vez ahí, hacen la transmigración, escurriéndose físicamente para salir del vaso sanguíneo. Ya fuera, en el tejido, usan la quimiotaxis como si fuera el GPS del coche para seguir el rastro químico hasta el enemigo. Y el acto final es la fagocitosis. El glóbulo blanco literalmente engulle y destruye la amenaza. Impresionante, ¿verdad? Pero claro, ¿cómo saben las células a dónde ir o qué hacer? Vamos con el bloque 3. Mediadores inflamatorios, las señales químicas. Las células no actúan por arte de magia. No hay un solo mensajero, sino un catálogo inmenso de sustancias químicas. Diferentes células, como los mastocitos o los macrófagos, e incluso proteínas circulando por el plasma, liberan mediadores súper específicos. Son literalmente estas señales invisibles las que disparan la alarma del dolor, provocan la fiebre o le dicen a los vasos sanguíneos que tienen que dilatarse. Son los directores de esta orquesta. Fijaos, si clasificamos estos mediadores, su función queda clarísima. Por ejemplo, las aminas vasoactivas, como la famosísima histamina que sueltan los mastocitos, son las primeras en actuar para causar la vasodilatación. Luego tenemos los metabolitos del ácido araquidónico, como las prostaglandinas. Estos son los culpables directos del dolor y la fiebre. Las citocinas y quimiocinas actúan como megáfonas que activan el tejido y atraen a los leucocitos. Y por último, el sistema del complemento, con proteínas que vienen desde el hígado, potencia esa atracción química y marca a las bacterias con una diana enorme para que sean devoradas. Un trabajo en equipo sencillamente brillante. Salimos ahora del nivel microscópico para ir al punto 4. Inflamación aguda y exudados. El campo de batalla. Aquí hay que tener algo muy en cuenta. Sin importar si la causa es que te has clavado una astilla o tienes una infección bacteriana, la inflamación aguda siempre deja las mismas marcas visuales. Hablamos de hiperemia, que es ese exceso de sangre que lo tiñe todo de rojo, edema, que es la acumulación de líquido, y por supuesto un montón de leucocitos invadiendo la zona. Ahora bien, partiendo de esta base se van a formar patrones muy diferentes dependiendo de la gravedad de la herida. Y la prueba física de todo esto es lo que llamamos exudado. Ojo, que no es solo agua retenida, es un fluido muy denso, cargado hasta arriba de defensas inmunitarias, células muertas y proteínas. Su función es crucial, busca diluir las toxinas de la zona y entregar una buena dosis de anticuerpos justo en el centro del problema. Y bueno, dependiendo de a qué nos enfrentemos, el cuerpo produce distintos tipos de exudado. Vamos a comparar las dos respuestas más leves. Por un lado, tenemos el exudado seroso. Es acuoso, ligero y con poquitas células. Pensad en el líquido transparente de una ampolla cuando os rozan los zapatos. Su misión es simplemente diluir la fricción.
Por otro lado, si la agresión es en zonas como las vías respiratorias, entra en acción el exudado catarral o mucoso. Es esa capa espesa de moco que todos odiamos cuando nos resfriamos, pero que está diseñada perfectamente para atrapar y arrastrar físicamente la amenaza hacia afuera. Ahora, subiendo el nivel de intensidad, tenemos el exudado purulento. Esto es lo que comúnmente llamamos pus. Aparece cuando hay bacterias piógenas y es, en resumen, un cementerio de neutrófilos muertos y bacterias. Frente a esto tenemos el exudado fibrinoso. Este aparece cuando el daño es tan bestia que proteínas gigantes como el fibrinógeno logran escapar de los vasos. Esto crea una especie de malla rugosa y seca, muchas veces en cavidades del cuerpo. Intenta contener la lesión, pero si no se reabsorbe bien, puede dejar adherencias bastante problemáticas. Y aquí la cosa se pone verdaderamente seria. La inflamación hemorrágica es sinónimo de destrucción inmediata. El daño en los vasos sanguíneos es tan extremo que ya no es que escape líquido o proteínas, es que los glóbulos rojos se derraman por todo el tejido. Visualmente el tejido se vuelve de un color rojo oscurísimo, como se suele ver en afecciones graves de las mucosas del estómago o los intestinos. Es una señal de alerta roja de que nos enfrentamos a una infección letal o un tóxico superagresivo. Y llegamos al último bloque. Punto 5. Abscesos, empiemas y úlceras. Las secuelas de la batalla. Hablemos del absceso. Esto es, en el fondo, una táctica de contención a la desesperada. Cuando el cuerpo ve que no puede destruir bacterias que se han metido muy profundo, decide literalmente encarcelarlas. El tejido central muere y se convierte en pus, y el organismo levanta un muro de tejido fibroso alrededor. Logra aislar la infección, sí, pero sacrificando ese pedazo de tejido. Ojo que si esta barrera no se forma y el pus se expande sin control por los tejidos, entonces estaríamos hablando de un flemón. Pero el absceso es la máxima expresión del confinamiento. ¿Y en qué se diferencia esto de un empiema? Bueno, mientras que el absceso destruye tejido sólido para hacerse su propio hueco, el empiema es mucho más oportunista. Básicamente, consiste en que el pus inunda una cavidad natural que ya existía en el cuerpo humano, por ejemplo, el espacio pleural que rodea los pulmones. El cuerpo no ha tenido que perforar un agujero nuevo. El líquido purulento simplemente se ha acumulado en un espacio que ya estaba hueco. Y finalmente, la úlcera. Es, para que nos entendamos, un cráter. Ocurre cuando un proceso inflamatorio muy fuerte afecta la superficie de un órgano, ya sea interno como el estómago o externo como la propia piel. El tejido de la superficie muere y termina desprendiéndose, dejando tras de sí una excavación desprotegida. Es la prueba irrefutable de que a veces la inflamación, en su afán por proteger y destruir al agresor, acaba destruyendo la propia barrera protectora del cuerpo. Para cerrar este análisis, creo que toca plantearse una pregunta muy seria. Hemos visto que la inflamación aguda es una maquinaria defensiva brillante, rapidísima y letal contra las amenazas, pero no deja de ser un arma de doble filo que una vez cumple su función tiene que apagarse. Entonces, ¿qué ocurre si ese botón de emergencia se queda atascado y no se apaga nunca? ¿Qué nivel de destrucción sufre el cuerpo cuando esta respuesta tan agresiva falla y se vuelve crónica? Es una perspectiva bastante inquietante, pero fascinante, que desde luego nos deja con ganas de seguir aprendiendo. Gracias por acompañarnos en esta explicación.